Ya, voy con el segundo tutorial. Por un tema de tiempo y de que el video queda muy extenso, voy a explicar nomás el circuito y mostrarle ciertas cosas, porque si me coloco a hacerlo me va a demorar mucho y el video no va a estar listo para hoy día. Entonces, vamos a ver. Nosotros hasta el día de ayer en el tutorial, en la primera parte, teníamos listo el circuito de control, el circuito de potencia y el circuito neumático. ¿Qué es lo que hacía esto? Hacía que la secuencia fuera automática, que se repitiera una y otra vez sin detenerse. Lo que yo le agregué ahora es que en ciertas condiciones, bajo ciertas condiciones, me indique a través del LED que está sucediendo eso. Entonces me voy a la biblioteca, librería de componentes y saco el indicador luminoso. Luego, en insertar componentes de texto, le coloqué el nombre de cada LED. Por ejemplo, este LED me indica que hay aire en el sistema. Este LED que el cilindro está en A0, A1, B0, B1. Además de estos dos LEDs especiales que es de falla y cuando la máquina está en mantenimiento. La diferencia de estos LED es que estos LED son de advertencia, por lo tanto me parpadean, son intermitentes. Ya, voy a explicar la parte sencilla de los LED. Cuando yo quiero que el LED de acá me funcione cuando el cilindro esté en A0. Cuando este cilindro esté en A0. Entonces le asocio un switch de rodillo de interruptor de fin de curso. Ahí marco ahí y le pongo la marca que yo quiera, que en este caso sería A0. Entonces, cada vez que el cilindro esté en A0, este LED va a estar encendido. Y así sucesivamente con los cuatro restantes. El LED de aire sistema me va a indicar siempre y cuando, se va a encender siempre y cuando exista aire en el sistema, como dice el nombre. ¿Qué me va a indicar que hay aire en el sistema? Que exista aire en el sistema le va a indicar la válvula 3.2 de acá, que está comandada por I0 y I0 está comandado por 1. Entonces, quiere decir que cada vez que el relé K1 esté energizado es porque hay aire en el sistema. Entonces lo asocio al switch K1. Cuando esté funcionando K1, hay aire en el sistema. Luego, ¿por qué puse que la luz de los cilindros, los LED de los cilindros, esté después de K1? Porque en el momento de que yo detenga la máquina por mantenimiento o por falla, yo no quiero que estos LED me funcionen. Me funcionan solamente cuando exista aire en el sistema, que es lo equivalente a que el sistema está funcionando de manera correcta. Entonces, siempre y cuando hay aire en el sistema, estos LED van a funcionar. Vamos a ver si se cumple lo que acabo de decir. Aire en el sistema. Me enciendo el LED cuando el cilindro está en donde corresponde. Y si yo produzco una falla manualmente con esta válvula, ya no va a haber aire en el sistema. Por lo tanto, todos estos LED deben apagarse. Y así, y así ocurre. Pero me enciende la luz de falla. Vamos a aplicar el sistema de falla primero y después el circuito de mantenimiento. Mi circuito de falla es este. Esta parte del circuito de falla es solamente para que el LED parpadee. Bueno, mi circuito de falla se compone por dos partes. Mi circuito de falla propiamente tal, que es esta parte, y mi circuito de condiciones. Vamos a explicar la parte fácil. Mi circuito de falla como propiamente tal va a funcionar cuando no exista aire en el sistema, cuando se produzca una falla manualmente. ¿Cómo hago para saber que no hay aire en el sistema? Le coloco un presostáto que está en mi librería de componentes y busco el presostáto, que es el de acá. Lo arrastro y lo coloco acá. ¿Cómo funciona el presostáto? El presostáto funciona de que siempre que exista una presión neumática va a enviar una presión eléctrica, o sea, una señal eléctrica. Entonces le hago doble clic y lo asocio a una marca, que sería SP1, sensor presostáto 1, y le pongo una presión de conmutación de 4 bares. Entonces, cuando el sistema no
no exista aire, el SP1 va a dejar de enviar una señal. Por lo tanto, lo que hice es asociar un switch normalmente cerrado para que cuando no exista presión neumática, este se cierre y me cierre la energía a K7. ¿Qué es lo que va a hacer K7? K7 es mi relé que indica que existe una falla. Entonces, cuando K7 está alimentado es porque hay una falla en el sistema. Entonces, con K7 yo voy a interrumpir el circuito de control. ¿Cómo lo voy a interrumpir? Le coloco un switch normalmente cerrado asociado al relé para que cuando se energice K7 este relé, o sea, este switch se abre y me interrumpa todo el circuito de control, ¿cierto? ¿Por qué lo puse en K1? Porque K1 es toda la parte neumática del circuito. Entonces, si abro ahí, me va a interrumpir todo el circuito neumático, toda la parte de acá. Pero lo que tuve que hacer es ponerle ciertas condiciones, que es la parte de acá. ¿Por qué condiciones? Porque si yo no le pongo condiciones, yo al echar a andar la parte eléctrica del sistema, SP1 va a estar sin, sin presión neumática. Y como va a estar sin presión neumática, no va a enviar ni una señal. Y este SP1 va a estar cerrado, va a comenzar cerrado. Y va a estar alimentando K7. Y K7 me va a estar abriendo el sistema. Por lo que el sistema no va a poder funcionar nunca. Veamos si es cierto. Vamos a ponerlo directo a la corriente. Y se van a dar cuenta que no puedo iniciar. Ya inició el circuito de falla. ¿Vieron? Y si yo quiero echar a andar mi circuito, no puedo. Porque ya echó a andar mi circuito de falla y me está abriendo todo el circuito. Entonces, lo que yo voy a hacer es ponerle ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Mi primera condición va a ser que después de transcurrido el primer movimiento del cilindro, el circuito de falla pueda entrar en funcionamiento. ¿Cómo logro eso? Fácil, le pongo un sensor, como el que puse en el indicador LED de ruido interruptor de fin de curso, y lo asocio al primer movimiento de la secuencia, que es A1, y lo conecto a voltaje. Pero como no siempre el cilindro va a estar en A1, lo que tengo que hacer con el relé K6, porque tiene que estar listo en todo momento, es enclavarlo. Como lo había mencionado, le pongo un switch K6 y lo enclavo a corriente. Luego, yo quiero que mi circuito de falla funcione una sola vez. O sea que interrumpa el circuito, bote todo el circuito y me vuelva a estar disponible. ¿Cómo hago eso? Pongo un switch normalmente cerrado acá, ante el K6, para que cuando se alimente se abra, me interrumpa de nuevo y se cierren todos los circuitos y quede como estaba así, como está en manera de reposo, podría decirse. Y ahí me va a funcionar. Recuerden que mi condición que del K6, después del K6 puede echar a andar el K7, entonces por eso puse un interruptor acá que se llama K6, para que cuando está alimentado K6 recién puede echar a andar mi circuito. Luego, si yo echo a andar así, me va a arrojar otro error. Lo que yo hice es poner dos condiciones más. ¿Qué dos condiciones más? La primera condición, yo quiero que mi circuito se inicie siempre y cuando haya sistema haya aire en el sistema. Porque si no existe aire en el sistema, no hay ninguna falla, no puede haber falla. Entonces la asocié a K1, que es que indica que hay aire en el sistema. Y este K2 aparentemente no tiene ninguna función, así que voy a unir acá y vamos a ver si funciona de manera correcta. Voy a andar mi circuito. Busco la falla y me está indicando que realmente hay una falla con el LED. Pero que el sistema funcionó una sola vez, me detuvo el sistema de circuito de control y ya volvió a su estado de reposo. Ahora si yo repongo el sistema, yo puedo echar a andar de nuevo mi circuito. Vamos a verlo más lento para que entiendan bien qué es lo que pasa al momento de una falla. Andar mi circuito, mi secuencia, y ahora voy a producir mi falla. Produzco la falla manual, me corta el aire, o sea que el aire llega hasta acá, por lo tanto el resto del sistema deja de existir presión. Como deja de existir presión, el SP1
se cierra, deja de enviar una señal, deja de funcionar. Como deja de funcionar, todos los switches que están asociados a SP1 van a hacer un cambio. ¿Qué cambio van a hacer? Que los SP1 que sean normalmente abiertos, que el comando acá se va a abrir. Entonces este circuito se me va a botar. Además de que los que están normalmente cerrados van a volver a su estado de reposo. Al cerrarse, van a ver lo que pasa. Al cerrarse, pasa corriente K7. K7 me abre acá y me va a dar toda la energía de acá del aire del sistema. Pero si fijaron que primero tuvo que pasar por una condición, primero tuvieron que pasar que que A pasara por A1. Entonces por eso al principio me funcionó correcto, no como lo había mencionado anteriormente. Cuando K7 se energice, este circuito se va a abrir. Se va a abrir y K6 va a dejar de estar alimentado y va a volver todo este circuito a su estado de reposo. Este se va a abrir y se va a cortar y va a volver todo a su estado de reposo. Veamos. ¿Vieron? Se desenergizó K6, se desenergizó K1. Volvió todo a su estado de reposo y ¿qué es lo que falta? Que K7 deje de funcionar. Porque si no me va a producir un error. Entonces lo que va a pasar ahora, como puse mi condicional K6, K6 se va a abrir y va a dejar de funcionar. Y ahí yo ya puedo utilizar mi circuito de nuevo, asumiendo que arreglé la falla, ya puedo volver a utilizar mi circuito como corresponde. ¿Vieron? Ya. Ahora lo que voy a explicar va a ser cómo hago que el LED parpadee mientras exista la falla. Lo que voy a utilizar acá va a ser un temporizador que cuente hasta 0,2 segundos y se energice. ¿Por qué 0,2 segundos? Para que alcance a parpadear. Entonces, mi primera condición de mi luz de falla va a ser que K1 esté sin funcionar. ¿Por qué? Porque si K1 está funcionando, que es su estado normal es funcionar, acá me va a estar abierto. Por lo tanto, no va a haber ninguna posibilidad de que me encienda la luz de falla. En cambio, yo sé que si por algún motivo se me deje de energizar K1 es porque se produce una falla. Entonces, como K1 está desenergizado, este switch volverá a su estado de reposo que es cerrado. Entonces me va a dejar pasar corriente acá. Mi siguiente condición va a ser que esta luz funcione solamente cuando se produzca el error, la falla. ¿Y qué me va a asociar la falla? K7. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que poner la segunda condición? Porque a mí nada me asegura que porque deje de haber aire en el sistema o que deje de energizar K1 se abra una falla. Porque también puede ser porque se produjo el ciclo de mantenimiento. Entonces tengo que señalar que siempre y cuando me, me indique el relé de falla, este circuito puede echarse a andar. Como K7 no está alimentado mucho rato, tengo que hacer un enclavamiento a K9. Pongo un switch asociado al relé K9 y se enclava. Luego, ¿qué es lo que hago? Asocio un relé para encender el LED de falla, que es K10. Entonces, cuando se inicia el ciclo de falla, se cierra K7, me alimenta K9 y se enclava. Cuando está funcionando K9 es porque hay falla. Entonces la luz de falla tiene que encenderse. Entonces le pongo un switch de K9 al lado para que cuando se alimente K9 me pase corriente hasta K10 y K10 se encienda. Pero si yo no le pongo el temporizador va a estar siempre encendido. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo le instalo un temporizador acá de 0,2 segundos. ¿Y qué es lo que quiero que haga? Yo quiero que cuando se produzca la falla, que está comandado por K7, pero como K7 dura muy poco rato, tengo que asociarle el K9 para que esté enclavado, le pongo un switch K9. Cuando se cierre K9, se va a energizar el temporizador y me va a contar hasta 0,2. Cuando pase los 0,2 segundos, T2 se va a activar. ¿Qué es lo que va a pasar con T2?
T2 se activa y todos los switch hacen lo contrario a lo que están de reposo. Como este switch, su estado de reposo abierto, se va a cerrar. Como se va a cerrar, me va a dejar pasar corriente acá 10 y me va a encender. Pero este switch, como es normalmente cerrado, y al llegar T2 a 0, se me va a abrir. Al momento de abrir, va a durar muy poco tiempo abierto porque solamente mientras esté en 0. Al momento de cerrarse nuevamente, va a volver a contar 0,2. Pasa a los 0,2 y este se cierra y este se abre. Pasa a los 0,2, se cierra, se abre. Y así va a estar en un, podría decirse en un limbo cerrado ahí y no va a hacer nada más que eso. Vamos a ver. Voy a dar clic al sistema. Lo voy a echar a andar. Pausa y vamos a ver lo que pasa. Produzco la falla, ¿cierto? Me avisa acá 7 que está la falla, abre el circuito. Deja de existir aire en el circuito, ¿cierto? Además de eso, se me cierra K9 y se clava. Vieron que K7 se abrió de momentáneamente se cerró el tiro. Entonces yo le puse el enclavamiento. Como está enclavado va a seguir alimentado. Como sigue alimentado, K9 me pasa corriente hasta 0,2 al temporizador 2. Me va a contar los 0,2 segundos y este switch se me va a cerrar. Al momento de cerrar, me va a prender la luz y este se va a abrir. O sea que al momento de abrir, va a volver al conteo inicial, que es 0,2. ¿Vieron? Se energiza la falla, o sea, se energiza el LED, el K10, pero como volvió a 0,2, el T2 a su estado inicial, los switches vuelven al estado de reposo, que es abierto y cerrado. Entonces, como se volvió a cerrar, vuelve a contar. 0,2 y se abre. Y así va a estar todo el rato hasta que yo arregle la falla. Arreglo la falla, echo a andar la máquina y se me va a energizar K1. Como se me va a energizar K1, se me va a abrir acá y se me va a apagar la luz de falla. Bueno, ahí está listo el circuito de falla. Ahora vamos por el circuito de mantenimiento, que es este de acá. Lo vamos a correr un poco para acá para explicarlo de manera correcta. Ya. ¿Qué es lo que yo hice para hacer mi circuito de mantenimiento? Lo que yo hice fue agregar un contador eléctrico, que es, voy a la librería de componentes y busco mi contador eléctrico. Tenemos dos contadores, contador neumático y contador selector eléctrico. Vamos a ocupar el selector eléctrico, que es el de acá. Que es el de acá. ¿Cómo funciona este contador? Yo le hago doble clic. Primero le doy una marca, que yo le puse C1 de contador 1 y le doy un valor inicial de 3. ¿Qué quiere decir 3? Que cuando el momento que cada vez que se energice C1 va a ser un pulso. Y cuando llega a 0, la cuenta regresiva, cuando llega a 0 se me va a activar C1. Bueno, primero que todo, la pata A2 y R2, la que están abajo, son tierra. Entonces conecto los dos a tierra. Luego, yo le puse que fueran 3 ciclos, que luego de 3 ciclos la máquina se detuviera para que hiciera un mantenimiento. Entonces, ¿cómo hice que contar? Yo le dije que cada vez que pasara por el final de ciclo, me mandara un pulso. ¿Cuál es el final de ciclo para mí? Según la secuencia, es B-, o sea que B0. Entonces, lo que yo hice
es cada vez que termine el ciclo, la secuencia, o B0 en este caso, me manda un pulso. Llega a B0, cuenta 1, se va. Después llega de nuevo, 2, se va, llega de nuevo, 3, y así. Entonces, por lo tanto, cada vez que el cilindro esté en B0 me va a contar. Pero, como yo al iniciar la secuencia B ya está en B0, yo no quiero que me cuente porque todavía no hace un movimiento. Entonces lo que yo le hice fue una condicional. ¿Cuál fue mi condicional? Mi condicional fue de que el momento de que B estuviera en B1, cuando B salga de B0, ahí recién me cuente cuando llegue a B0 de nuevo. Entonces lo que yo puse fue un B1. Entonces después de que B pase por B1, ahí recién me empieza a contar. Pero como B no siempre va a estar en B1, le puse un enclavamiento a este relé, que es K8. Entonces, empieza la secuencia, sale B, llega a B1, me activa B1, se activa K8 y se enclava. Entonces ya K8 va a estar cerrado. En todos los switches K8 va a estar cerrado. Entonces, ahora, cada vez que B pase por B0, me va a contar. Cuando C o el contador llega a 0, va a mandar una señal. ¿Qué señal me va a enviar? Me va a cerrar acá. Yo lo que hice acá fue agregar un temporizador de 2,5 segundos. ¿Qué es lo que logro con esto? Logro que cuando C se active, o cuando termine de contar los 3 ciclos, me active el temporizador 1, me ocurran 2,5 segundos, y aquí en el pin R1, yo lo tiré a corriente, pero antes de eso le puse un switch normalmente abierto T1, para que cuando el temporizador llegue a 0, se cierre este switch y me reseté el conteo. O sea que aquí ya no va a ser 0, va a ser 3. Volvió a 3 y me deja de enviar la señal a C1. Por lo tanto, C1 se abre. Entonces, ya no va, entonces quiere decir que se acabó el ciclo de mantenimiento hasta que ocurran de nuevo los 3 ciclos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ponerle play acá. Vamos a borrar esto por acá para que vean todo. Clic. Los 3 ciclos. Se fija que cuando B llegue pase por B0, recién cuenta 1. Ocurren los 3 ciclos y me arroja mantenimiento. Pasa los 2,5 segundos y me resetea el contador. Por lo tanto, se acaba el mantenimiento. Entonces, ¿cómo hice yo que me indicara con el LED que está en ciclo de mantenimiento? Ocupo el mismo principio que use para los LED de falla. ¿Qué es lo que hice? Asocié un LED y un temporizador de 0,2 segundos. Primero, ¿cuándo yo quiero que me prenda el LED? De mantenimiento. Cuando terminen los 3 ciclos. Cuando se encienda C1. Entonces le puse el interruptor de C1. Luego, el temporizador pasa a los 0,2 segundos y me va a energizar T3, temporizador 3. Al momento que se energice T3, este interruptor se va a cerrar y como este va a estar funcionando, porque va a estar funcionando cada vez que esté el ciclo de mantenimiento ocurriendo, me va a prender el LED K11 o el LED de acá a través del K11. Como se va a energizar T3, el de acá se me va a abrir y el conteo va a volver a 0,2 y ahí va a estar en un loop pegado. Se va a repetir, 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 repetir hasta que pase los 2,5 segundos y me resete C1, entonces todos los interruptores C1 se van a abrir. Este y ese. Y por eso se produce ese intermitente de la LED de mantenimiento.
termina mi ciclo de mantenimiento y yo ya puedo echar a andar la máquina de nuevo. Bueno, eso es lo que, lo que hemos visto durante todo el semestre, con todos los componentes utilizados en el circuito. Eh, Recuerden que esto no es lo de prueba, esto es solamente para ocupar todo lo que se ha pasado. Esto es un circuito que se me ocurrió a mí, así que si tienen tiempo y se dan el ánimo, hagan otro circuito para que vayan practicando. Eh, la idea es que no copien lo mismo, porque si lo copian, al momento de que ustedes hagan la prueba, no van a hacer, no van a poder hacer lo que el profe les pida. Al menos que justo, no sé, por milagro, les pida hacer este mismo circuito. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que ocupen esta base y hagan otro tipo de circuito. Intenten hacer otra cosa. Tal vez con menos cosas, pero eh, por ejemplo, no sé, no hagan con neumática, solamente con LED. Traten que sea intermitente, luego hagan, luego echen a andar un contador por parte. Entonces, especialícense o enfóquense en cada parte difícil y vayan parte por parte. Y no siempre hacer lo mismo, siempre ir cambiando. Por ejemplo, yo aparte de este proyecto he hecho como tres más de otras cosas porque la única manera de aprender bien, porque entonces yo esto no lo copio, lo voy cambiando. Cada vez que se me ocurra algo nuevo, lo voy haciendo. Entonces, que esto les sirva como base para que ustedes hagan cosas mejores y con su ingenio. Así que eso, espero que les sirva y que les vaya bien en la prueba.